Los mejores líderes en el mundo tienen dos cosas sumamente valiosas que cuando le entrevistamos no dicen, yo no sé qué es lo mejor de él. Si su aspecto técnico en la habilidad, en el conocimiento que maneja operacionalmente o su calidad humana. Es muy difícil que un colaborador se quede bajo un liderazgo autoritario cuando ha tenido padres que son democráticos. Los mejores líderes no tienen que saberlo todo, sino que se rodea con gente de talento, gente que sabe más que ellos, que no tienen ninguna duda en consultarlo. Hay gente que se está documentando muchísimo en psicología oscura. Hola a todos, bienvenidos a este episodio 5 de Conversaciones Extraordinarias. Hoy nos visita Robert Morillo Montoya, que es especialista en psicolingüística, graduado por la Universidad de Alcalá de Henares en España, investigador del desarrollo del potencial humano en el ámbito empresarial, especialmente cuando se atraviesan momentos de desafío, incertidumbre y cambio. Lleva más de 20 años impartiendo cursos, conferencias y trabajando con equipos directivos para potenciar capacidades y talentos humanos que van desde el liderazgo, el trabajo en equipo, la gestión del cambio, hasta la disrupción y el crecimiento. Se caracteriza por ser investigador, desarrolla contenido novedoso y disruptivo, escribe artículos científicos en gerencia, tecnología, neuroinnovación y psicolingüística para revistas arbitradas en Estados Unidos, Inglaterra, Chile, Ecuador, Panamá, México y Venezuela. Como profesional latinoamericano se enfoca en los estudios y programas aplicados en corporaciones e instituciones de forma integral, mejorando los resultados corporativos, la productividad y la salud. Y además es autor de 4 libros, entre los cuales destaca Mente Gerencial, Metaconceptos y Neuropsicolingüística Cuántica, una de sus últimas aportaciones al mundo editorial. Vamos a hablar con Robert a continuación de liderazgo empresarial, vamos a hablar de equipos empresariales, vamos a hablar de la importancia de la capacitación en las empresas, de las diferencias entre el liderazgo y la jefatura y, por supuesto, vamos a hablar un poquito o bastante de lo que es la programación neurolingüística. Así que damos la bienvenida a este episodio 5 de Conversaciones Extraordinarias a Robert Morillo. Robert Morillo, buenos días, muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí en Conversaciones Extraordinarias. ¿Cómo estás? Excelente, Juan, de verdad que para mí un placer estar y un honor estar con ustedes, porque ya el título lo dice todo, de verdad que conversar y extraordinariamente son dos cosas muy importantes en los actuales momentos, donde existe una hiperinformación y la gente está abarrotada de esa hiperinformación. Y Sí. tenemos un cerebro, incluso, y tenemos un cerebro que como biológicamente no ha cambiado mucho en los 10.000 años anteriores, pero nos ha cambiado la cultura, la escritura, la ciencia, la tecnología, y a eso el cerebro, que es de lenta evolución, tiene que adaptarse y readaptarse. Pero de verdad que para mí es un placer estar con ustedes, para ti y tu público en América Latina, que, que extraordinario. El ser humano es un ser extraordinario por naturaleza y se nos olvida. Y hoy vamos a hablar mucho contigo de estos temas, ¿no? Porque lo tuyo son las personas, lo tuyo es el cerebro, lo tuyo es la neuropsicolingüística, que vamos a empezar por ahí, si me lo permites, porque quiero que aterricemos un poquito conceptualmente, que aterrices un poquito conceptualmente qué es la neuropsicolingüística, que es un palabro. Un palabrón. Es un palabrón. Casi es una palabrota, ¿no? O sea, entonces, explícanos primero, si te parece, Robert, para empezar, qué es la neuropsicolingüística y dónde se aplica. Sí, fíjate. La psicolingüística, en realidad, las diferentes escuelas de ciencia de la salud, por ejemplo, en la Universidad de Alcalá de Henares, donde yo egresé, habla del máster de psicolingüística. La psicolingüística es una ciencia que se encarga de estudiar la psicología del pensamiento y la psicología del lenguaje. Detrás del lenguaje tenemos, digamos, toda una psicología del pensamiento que las personas desconocen. Incluso en las redes sociales se usa. El último paper que tengo, que es de psicolingüística computacional,
¿ok? Que va a salir pronto en Estados Unidos, habla de esta parte de la psicolingüística computacional en las redes sociales. Pero vamos un momento acá a lo que me dijiste, porque yo me puedo ir en varias ramas a la vez. No, no te preocupes, yo te voy acotando si veo que se desmelena mucho el podcast. Entonces, la psicolingüística es la ciencia que se encarga de estudiar la psicología del pensamiento y la psicología del lenguaje. Mi profesor, el doctor Nelson Torres, introdujo un elemento adicional, que es la psicología de las emociones, que no puede, digamos, desligarse del mundo de la psicolingüística. ¿Okay? Entonces, psiquis y lenguaje, pero la emoción está sumergida dentro de todo este ecosistema, llamémosle, del hombre humano. Somos pocos psicolingüistas en el mundo. En realidad, cuando vemos, no hay tanto como pudiese ser. Hay bastantes especialistas en lenguaje, pero psicolingüistas en el mundo no somos tantos. Y sobre todo que hagan un abordaje científico, ¿no? Porque tú colaboras recurrentemente con diferentes universidades e instituciones y de manera regular vas presentando, ¿no? Tus papers. Correcto, correcto. ¿A qué conclusiones vas llegando? Porque llevas más de 20 años metido en este asunto. Tú estudiaste ingeniería, o sea, Correcto. te involucras de repente en esto de la neuropsicolingüística. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te atrapa de ello? ¿Y cómo han cambiado las cosas en estas 2 últimas décadas? Porque eso ha habido un cambio social y culturalmente abruptos, ¿no? Sí, sí. Yo soy ingeniero, digamos, mi base es ingeniería electrónica. ¿Sí? Trabajé por muchos años en el área de investigación y desarrollo de tecnología en el área electrónica aplicada al mundo industrial, al mundo de la petroquímica y de petróleo. Cuando, digamos, me insertan a estudiar el área de psicolingüística, eh, yo en realidad yo decía, bueno, pero ¿para qué yo quiero saber de esto? ¿Okay? Yo soy un tipo operativo, yo soy un hombre operacional de tecnología, investigador. ¿Qué es eso del ser humano y la mente? Y entonces me dicen quién eran mis líderes en ese momento, no, es que nosotros te necesitamos como un ingeniero integral que pueda llevar proyectos de tecnología y que sepa hablar con cualquier persona y ser efectivo en la psicología de negocio, porque detrás de todo negocio también existe una psicología. Tú ganas un negocio o lo pierdes simplemente desde el primer apretón de manos, desde el primer contacto visual. Y entonces tienes negociadores en donde no me gustó la persona, pero no sabe decirte qué fue lo que no le gustó, si fue la mirada, si, pero cuando el lenguaje que es tan hermoso, como lo digo yo, ¿okay? Porque a veces no tiene palabras para expresar eso que siento, o la persona no tiene palabras para expresar eso que siente, pero detrás de eso hay una energía que puede ser sonora, una energía que puede ser de diferentes maneras, lumínica, de diferentes abordajes. Entonces, yo aprendí esto del mundo, digamos, de los negocios para hacer mejores negocios. Y aprendí tanto que ahora empleo 80% de lo que es psicolingüística y 20% de otras ciencias como tal, ¿no? Entonces, el abordaje que llevo es en diferentes campos. Yo puedo hacer abordaje de tesis en logística, pero en realidad detrás de eso hay toda una psicología inmersa en negocio, en lenguaje, en emoción y en diferentes contextos. Es que fíjate, ahí nosotros, te contaba, ahora que estábamos preparando brevemente la conversación, nosotros que trabajamos en el ámbito de la psicología del deporte de alto desempeño, aplicada también al ámbito empresarial, manejamos una fórmula que es bien sencilla. O sea, el alto rendimiento empresarial, el alto rendimiento en cualquier propuesta que involucre objetivos y resultados, tiene 2 partes medulares que son los procesos y las personas, ¿no? Entonces, si tú lo has dicho, y normalmente o muchas veces las empresas olvidan la segunda parte o minimizan el impacto de la segunda parte en los resultados, ¿no? Es decir, las personas. Y dentro de las personas, una parte medular con la que nosotros trabajamos diariamente con muchas compañías tiene que ver con el lenguaje y con cómo se transmite la información y con cómo es el flujo de información con tus pares, con tus líderes, con las personas de tu equipo, ¿no? ¿Qué soluciones aporta la neuropsicolingüística a eso efectivamente tan
tan complicado que es la comunicación. Sí, sí, porque creemos desde el punto de vista, digamos, de los colegios, de las instituciones de educación secundaria, incluso desde la universitaria, nos enseñan el proceso comunicativo como si fuera un proceso electrónico. Permíteme hablarte allí donde existe un emisor, un receptor, un mensaje, y le llamamos ruido a cualquier interferencia que pueda existir dentro de ese medio, pero creemos que siempre el mensaje A llega al receptor B de una manera 100% Sí, correcta. Y eso es falso. transparente y Eso es cristalino. solamente, sí, eso es un concepto electrónico. Es un concepto de comunicación electrónica donde, pero desde el punto de vista humano, existen filtros, existen modelos mentales, existen creencias que impactan y tenemos que estudiar a los sujetos. Por ejemplo, un empresario donde ha perdido 3 negocios en sus últimos 3 años, suponte, va a ir a una negociación pensando que tiene que cuidarse del otro, que el dinero tiene que saber muy bien invertirlo. Obviamente el dinero hay que saber muy bien invertir, pero viene con un prejuicio, es decir, un juicio previo a eso, digamos, a ese resultado que ha obtenido. Mientras que un empresario que ha sido exitoso en negociaciones va con otro Otro mindset. esquema mental. A mí me encanta, por ejemplo, lo que ustedes hacen a nivel deportivo, porque yo trabajé 6 años en capacitación en el mejor club de Panamá a nivel de deportes, ¿ok? De gimnasio, la mejor cadena de Panamá a nivel de gimnasio. Sí, fui gerente de capacitación y atención al cliente. Y era una de las áreas que me faltaba, porque había estudiado diferentes áreas y yo, cada empresa que estoy es como mi laboratorio. Como Claro. yo aprendí a trabajar en laboratorios, para mí que todas las empresas son como laboratorios. Y qué bueno que así lo veo, porque me permite, creemos que las ciencias sociales muchas veces no se pueden medir asertivamente como se hacen en otras ciencias de ingeniería, pero también en las ciencias sociales también se aplican sistemas de medición bien precisos. Sí, Entonces, por ejemplo, en el deporte, nadie sale con dudas. Un deportista no sale con dudas, porque si sale con dudas pierde. Y siempre tiene una mentalidad ganadora. De allí el libro tuyo, El Extraordinario 1%, que me encanta. Ese 1% es el grado de conciencia que tienes tú. Yo no lo he terminado de leer, lo estoy leyendo, pero el grado verdaderamente de conciencia que tienes tú para trascender en esas creencias limitantes, en esos aspectos del lenguaje que tienes que mejorar, incluso actitudinales, porque eso se graba hasta en la célula. mm. ¿Ok? Hay Es que es un tema muy interesante, perdón que te corte, pero cuando hablamos sobre todo de los líderes, ¿no? Que tienen un impacto tan determinante en los procesos productivos, en las empresas y en todo lo que ocurre a nivel social, te diría, ¿no? ¿Cómo les ayudas tú a interpretar? Porque claro, cuando tú hablas de ese back mental, de esas memorias, de esos traumas, de esos éxitos que cada uno tenemos, ¿cómo les ayudas tú a interpretar en qué dimensión ese histórico les puede afectar tanto en su modo de comunicarse como en las decisiones que toman y cómo les ayudas a refinar ese proceso? Porque claro, estamos hablando muchas veces de capas subconscientes, o sea, muchas veces ni siquiera la persona es realmente consciente de que eso está ahí. ¿Cuál es tu proceso de trabajo con ellos? Me interesa mucho que nos cuentes, sobre todo también para que la audiencia de repente tome ideas, porque seguro que nos están viendo muchos empresarios, nos están viendo mucha gente que trabaja en empresas. ¿Cómo les podemos ayudar a que interpreten eso? ¿Cuál es tu proceso? Sí, frecuentemente me contacta gente de juntas directivas. Digamos, la junta directiva, los CIO, los jefes de operación, inclusive los líderes, los creadores, los directores de diferentes empresas me contactan y tenemos conversaciones previas. ¿Ok? Ahí yo aprovecho de sacarle información, inclusive que no se saca comúnmente, que se extrae de cualquier persona. Por ejemplo, yo le digo, ¿qué te llevó a ti a crear esta empresa? ¿Ok? ¿Y qué legado quieres dejar? Para poder evaluar, por ejemplo, hey, me veo a corto plazo, me veo a mediano plazo. Hay gente que quiere dinero a corto plazo y eso está bien, pero hay gente que quiere y visualiza su empresa en los próximos 50 o 100 años. Y puedes sacar en la audiencia cuáles son las empresas, las últimas empresas que han durado 100 años supervividos y te vas a conseguir que no son muchas. ¿Ok?
y que son pocas, y cómo cambian sus paradigmas. ¿Hay una relación entre el propósito de los líderes y la tasa de éxito? O sea, la gente que piensa, por ejemplo, en un legado tiene más posibilidades de ser exitosa que la gente que busca el cortoplacismo económico, ¿o no? En realidad no, digamos, científicamente no lo he encontrado, pero sí te voy a decir algo importante. Eh, los mejores líderes en el mundo tienen dos cosas sumamente valiosas que cuando le entrevistamos no dicen, yo no sé qué es lo mejor de él. Si su aspecto técnico en la habilidad, en el conocimiento que maneja operacionalmente o su calidad humana, porque no puedo diferenciarlo. Es bueno tanto operativamente, tanto en su campo de acción como en la calidad humana. Es un ser extraordinario. Hey, esa respuesta a mí verdaderamente me ha complacido. O sea, sí has encontrado ese patrón de que los mejores líderes con los que has trabajado manejan bien sus procesos y manejan bien a sus personas. Maneja bien las dos habilidades, la blanda y la dura, las habilidades. Pero eso es algo extraordinario, imagino que no se ve todos los días, ¿no? No se ve porque tenemos que volver entonces a los legados que quieren las personas. ¿Qué quiero yo de mi empresa? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué la creé? ¿Okay? Obviamente que toda empresa nace con la función de generar o con beneficios de generar dinero, obviamente rentabilidad. Esa es la razón de ser, independientemente de que queramos a veces ponernos filosóficos, pero la empresa sin dinero no puede generar, digamos, es muy cortoplacista. ¿Qué características tiene que desarrollar un líder para encontrar ese equilibrio entre efectivamente ser un buen gestor de los procesos? Que normalmente cuando alguien abre una empresa ya tiene cierto conocimiento especializado que le permite entender y hacerlo, digamos que es la parte que inicia, ¿no? Normalmente la gente se encuentra el tema del liderazgo, cuando hablamos de liderazgo y hablamos de procesos y personas, normalmente los procesos es lo primero que se aprende a manejar y después te enfrentas a la realidad de que tienes que desarrollar ciertas características si quieres ser un líder completo. ¿Cuáles son esas características que desde tu charco, del charco de la... Y ya voy a abrirme un poco más, ¿no? No solamente neuropsicolingüística, ¿no? Sino desde el ámbito del capital humano. ¿Qué características debe tener y debe desarrollar un buen líder o un líder que quiera ser extraordinario? De verdad, lo que yo he estado interviniendo, que son más de una veintena en los últimos 10 años, que me ha permitido tener ese contacto directo, la característica principal es que se rodea de un equipo talentoso. Los mejores líderes no tienen que saberlo todo, sino que se rodea con gente de talento, gente que sabe más que ellos, que no tienen ninguna duda en consultarle el área, digamos, técnica o el área operacional que requieren. ¿Okay? Yo tengo, digamos, gente aquí para la cual yo trabajo, que yo digo, wow, me preguntan a mí para este tipo de cosas y es que me dicen, no, es que nosotros, nuestro equipo de trabajo, yo quiero los mejores, yo no quiero saber más, ¿ok? Yo quiero que mi empresa tenga los mejores. Y esa es Pero, la primera característica. Y cuando los mejores es eso, no solamente en el aspecto técnico, sino en el aspecto de calidad humana. pero ahí estás de acuerdo que encontrarte con gente que tenga esa ecuanimidad de ver hasta dónde llegan sus capacidades y dejarse asesorar. Requiere un tiempo, sí. No, requiere un tiempo, requiere una experiencia y requiere un nivel de conciencia alto, ¿no? Porque de fondo siempre tenemos el ego, ¿no? Nuestro ego, nuestra personalidad, el deseo de control. Entonces, ¿has visto en tu Por experiencia? ejemplo, mis directores con los cuales yo trabajo ya conocen perfectamente de psicolingüística. Te Okay. hablan una conversación psicolingüística e incluso ya dicen, hey, ese es un problema de comportamiento, no es un problema técnico y ya hasta diferencia. No, no nos vamos a meter en este negocio por ego, por ejemplo. No es una cuestión de ego. ¿Okay? Entonces, y cuando comenzamos no sabían nada del área psicolingüística. Entonces, ¿estás de acuerdo que una persona que quiera convertirse en un buen líder, no voy a decir una buena persona, pero sí por lo menos en un buen líder,
tiene que formarse en este tipo de conocimiento, ¿no? Sí, tienes que estar abierto a, al aprendizaje diverso, ¿ok? Y, y es, A tener diferentes aristas, porque a veces los problemas ni siquiera son problemas de un área en específico. A veces el sentido común, que es el común, el menos común de los sentidos, ¿ok? Es lo que tienes que aplicar en algún negocio y tu emocionalidad te lo impide y te puedes haber graduado en cualquier universidad del mundo y haber hecho el proyecto y haber perdido, por ejemplo, 300, 400 mil dólares, pero tu ego o tu emocionalidad y tienes un equipo de colaboradores que dicen, no te metas en ese negocio, que ya lo hicimos y perdimos dinero, pero la emocionalidad, ¿ok? Por cegarte en un principio de las neurociencias, ceguera por desatención, te ciegas, ¿ok? Porque la emocionalidad me secuestra al pensante, diríamos cerebralmente, entonces, no, yo le digo, no tomes esa decisión ahorita, vamos a tomarnos un tiempo y conversamos para que baje esa emocionalidad y pueda, hey, llegar, vamos a llamarlo así, la luz entre comillas del pensante y pueda actuar. Pero en los negocios tú tienes que tener un principio racional, pero también hablamos de la intuición de los negocios. y el manejo de la misma. Entonces, haciendo una reflexión rápida hasta aquí, sí podríamos decir, Robert, que aquellas personas que deciden en un momento determinado empezar a desarrollar ciertas capacidades humanas, en este caso estamos hablando de la neuropsicolingüística, tienen más posibilidades de éxito en términos productivos en aquellas iniciativas empresariales o de vida en las que se involucren, más allá de su talento técnico. Totalmente, sí, eso, ese es uno de los aspectos, tienen que estar abiertos al conocimiento. Es que no puedes generar nuevos cambios con la misma información que manejas. Justo. Cuando yo tengo que abordar a alguna persona en un proceso de coaching o terapia directamente, que los abordo a diferentes ejecutivos en Estados Unidos y Europa, este, les digo, hey, es que tenemos que trabajar y si quieres generar cambio no es una conversación solamente, es que tenemos que introducir nueva información al cerebro para que pueda haber cambios comportamentales, si no, no lo hay. Y se Justo, entrena igual que la parte física. El justo. cerebro tiene una función motriz dentro digamos, de su arquitectura cerebral y también tiene otras funciones cerebralmente hablando. Igual, tú entrenas un negocio y tienes gente muy buena en negocio. Justo. Y además, con el agregado de que cuando tratamos de incluir nuevos comportamientos que pretendemos que se conviertan en hábitos comportamentales propios, normalmente siempre nos enfrentamos a un comportamiento previo, que ya es un hábito, que muchas veces es nemético con respecto al que quiero instalar. Entonces hay un momento en el cual la persona del grupo se comporta con un doble software, que es como un momento de transición particularmente desconcertante. Por ejemplo, para las personas que tienen equipo, y a nosotros también nos dicen en los procesos de coaching cuando hacemos las famosas ruedas 360, de un día muy bien, pero otro día sigue siendo el mismo de antes, ¿no? El acompañamiento, Robert, ¿estás de acuerdo? Es fundamental, ¿no? Y los que nos dedicamos a esto tenemos que estar el tiempo suficiente con las personas para que ayudarles a que el cambio sea definitivo y completo. Es decir, se abandone el comportamiento previo en orden de que el comportamiento que nosotros además hemos decidido que va a ser más funcional se quede ya instalado de manera definitiva, ¿no? Correcto, así es. Porque al final todo comportamiento es un circuito cerebral activo. Mm. Entonces, si tú tienes trabajando tanto tiempo en una conducta, por ejemplo, 20 años de una manera determinada, 25 años de una manera determinada, y quieres introducir un elemento de cambios nuevos, tienes que darte cuenta, que es el primer paso, el darse cuenta, que lo nuevo que estás haciendo es mejor que lo viejo. Y para eso es donde radica la conciencia, en donde tomas la decisión de seguir haciendo esto nuevo y tienes que ir paso a paso consolidando esa nueva conducta. ¿Por qué? Porque te va a requerir muchos años más. Entonces, este acompañamiento es sumamente importante y valioso. ¿Cuánto tiempo suele tardar una persona promedio desde que empieza a trabajar contigo, hablando particularmente de los líderes? ¿Cuánto tiempo suele tardar en que se vean ya efectos de este trabajo y cambios comportamentales medibles, ¿no?
que en última instancia tengan impacto en la productividad, que es de lo que estábamos hablando también al principio, de cómo este tipo de capacitaciones y de formaciones nos ayudan a mejorar en términos productivos. Sí, depende del objetivo de, digamos, de la organización. Digamos, cada cambio tiene su estándar, pero por ejemplo, hay cambios que tú lo puedes ver en el primer mes o en el segundo, ¿ok? Fantástico. Entonces, como yo le digo a una persona que viene a terapia conmigo, yo le digo, hey, ya va un momentito. Si vamos a estar llorando en todas las terapias, conmigo no es la persona, ¿ok? O si no vamos a tomar una decisión, conmigo no es la persona, porque eso es lo que estás haciendo comúnmente. Vamos a trabajar y vamos a trabajar para tu bienestar. Nosotros hablamos del concepto de entrenamiento mental, ¿no? Que lo citabas tú también de pasada, que es aquellos cambios que nosotros de manera deliberada y voluntaria realizamos durante un tiempo hasta que obtenemos una modificación de nuestra conducta. Entrenamiento, efectivamente. Y aquí tengo una pregunta. La gente muchas veces va buscando catarsis, ¿no? Imagino, cuando te contrata y el one bullet, ¿no? De SOT en el cual tú llegas con la varita mágica y provocas cambios definitivos con un taller de 45 minutos, una hora, ¿no? ¿Te ocurre? ¿Te sigue ocurriendo o la gente, las empresas cada vez son más conscientes de la necesidad de programas instalados de larga duración? Sí, sí me sigue ocurriendo, porque obviamente hay empresas que tienen presupuestos cortos en el área de capacitación y van específicamente a algo determinado. Pero para que tú generes cambios, tienes que tener un plan de crecimiento, por lo menos a mediano plazo y de carrera para tu gente, para tu gente en la organización. Porque la capacitación es un aspecto importante. Frecuentemente hace 15 años se tenía previsto, yo estuve investigando, no he logrado dar con el número, pero por cada dólar que se invertía, tenía un estudio Nokia University en su momento, que por cada dólar que se invertía retornaba a la empresa $8 en Wow, capacitación. wow. Entonces, y sabemos también que eh, tú, como por ejemplo, tú como generador de cambio, puedes tener un ambiente que tenga, suponte, 10 personas y solamente de esas 10 personas, una va a generar un cambio importante en la empresa, pero esa única persona que te generó el cambio te puede hacer ganar el dinero que ni te has imaginado en tu vida. Es como tener un centro de investigación. A veces tú tienes un centro de investigación en un área determinada Claro. de productos y puedes tener 50 años y el centro no se ha pagado. ¿Ok? No se ha pagado en la inversión que has tenido que hacer, pero cuando logra ese producto Eureka o ese servicio increíble que tiene que prestar, se pagó esos 50 años y más. ¿Y por qué, Robert, si tenemos esta data tan, digamos, aplastante, ¿no? Que nos ratifica y que paga solo los productos que les podamos ofrecer a las empresas, ¿por qué todavía se sigue haciendo aproximaciones tan tímidas muchas veces, tanto en términos presupuestarios como en términos de ambición y de vinculación con la productividad? Es por puro desconocimiento, imagino, ¿no? En parte de conocimiento y también porque los gerentes tienen que saber, digamos, llegar al proceso comunicacional, a hacer llegar bien la información a los diferentes directores de las empresas, porque cuando tienes directores que verdaderamente quieren crecer, no ven la capacitación como un gasto, sino como una inversión de personal. ¿Ok? Y que en ciertos países el personal es muy rotativo, entonces no lo ven como, hey, se me va a ir. No, no, es que te cuesta más dinero la ignorancia de una persona allí que lo tengas como colaboradora, independientemente si te va o no. Y la gente también tiende a ser leal. Cuando tú verdaderamente impactas en las empresas donde yo estoy, que impacta, la rotación es muy mínima, casi cero, porque te sientes tan bien trabajando allí que increíble, la gente no se te va, tiene lealtad, tiene ciertos valores y principios que dice, no voy a conseguir una empresa como esta. Y si hay empresas buenas y si hay líderes y gerentes y directores de empresas que son extraordinarios. No, el mundo no es malo en su totalidad, como algunas personas en su lenguaje lo expresan. Sí, definitivamente cuando instalamos programas de desarrollo del capital humano
en la dirección correcta, con los estímulos correctos, pasan dos cosas. Y esto también es parte de mi experiencia y creo que es compartida. Uno, definitivamente se refinan los procesos, mejora la productividad y la adhesión de las personas al proyecto se dispara. Nadie, porque por defecto nadie quiere dejar su trabajo, todos queremos pertenecer a una estructura humana en la cual se nos acepte, se nos apruebe y se nos valide y se nos potencie. Somos animales sociales y la gente no quiere, de manera natural, la gente no quiere cambiar de trabajo, ¿no? Y cuando la gente cambia de trabajo, casi siempre es porque se ve obligada a hacerlo por el motivo que sea y muchas veces es por cuestiones de afectación personal, ¿no? Claro, claro. Fíjate, por ejemplo, nosotros decimos en estudios de psicolingüística que tu jefe, si es hombre, psíquicamente representa a tu papá, Ok, simbólicamente. ok, Y si es mujer, representa a tu mamá. ok. Y tus hermanos representa a digamos, tu equipo de Los trabajo pares. representa a tus hermanos, sí. ¿Ok? Entonces imagínate una persona que tiene problemas con su papá y de repente su líder, la voz es muy semejante que su papá y se le disparan sus detallitos, diría yo, entre comillas, su magnífico problema y no sabe por qué. Lo increíble es que no sabe por qué. Yo no sé, dice, yo no sé por qué Robert me cae tan mal. Una vez una chica que en una capacitación me miraba, pero con aquella cara de odio, comenzando la capacitación. Y hubo el primer break y le pregunto yo, ¿a quién te recuerdo yo tu historia personal? No a nadie, me dice. Entonces, vamos un poquito, digamos, la abordé en off, la abordé fuera del escenario y le dije, recuérdalo porque sí me parezco algo. Alguien así, color rojito, así como yo, que es así. Y me dijo, mi papá. Y es increíble cómo solamente me dijo eso cuando volvió otra vez a su sitio, el semblante era otro porque el inconsciente lo procesa diferente. El Es- inconsciente cuando se descubre, digamos, cuando se revela, sale lo que está detrás de la escena, él se calma, él fluye. Es que esta parte es muy importante, Roberto. O sea, y es una de las preguntas que tenía aquí apuntadas para hacerte. ¿Cómo influye el liderazgo, el buen liderazgo en las personas? Sí, esa es una pregunta extraordinaria porque es muy difícil que un colaborador se quede bajo un liderazgo autoritario cuando ha tenido padres que son democráticos, ¿no? Mm. Padres digamos, que han sido un ejemplo extraordinario y padres que le han permitido en consenso tomar decisiones. Nadie digamos, que ha tenido padres que te han empoderado, que te han logrado sacar lo mejor de ti, es muy difícil tener a una persona, porque uno se lo pregunta, nosotros como investigadores nos preguntamos por qué este colaborador, por qué este empleado se queda con tal líder si lo oveja. Y tú te consigues, es por detrás, es su escena familiar, lo llamamos el psicodrama familiar. Robert, la vieja escuela, que yo no le llamo liderazgo, le llamo jefatura, pues es una cuestión personal, o sea, yo diferencio mucho. El liderazgo significa estímulo, potenciar las capacidades del equipo, efectivamente, todo justo. Justo. Y luego está la jefatura, que es una herencia que viene del ámbito fundamentalmente militar. Y es muy curioso porque son los militares los que después, en un momento dado, viendo que la jefatura no funcionaba, trabajaron con muchísima intensidad en el ámbito del liderazgo y tenemos muchísima data también que apoya lo bien que hacen en el ámbito militar algunos cuerpos, sobre todo cuerpos de élite, en temas como la mejora de la resiliencia, la motivación, el propio liderazgo per se, ¿no? Pero mi pregunta era, ¿ha muerto la vieja escuela, Robert? No ha muerto la vieja escuela, pero no ha nacido la nueva tampoco. Ok. ¿Ok? Esa Estamos es en una ello. posición muy personal, ¿sí? ¿Ok? Estamos en ello. Esa es una posición, estamos como en una etapa de transición, volvemos otra vez al cerebro, ¿ok? Volvemos otra vez al cerebro. Se piensa, por ejemplo, hay muchos jefes y también hay algunos líderes. Entonces, hay jefes que piensan que bajo el don de el mandar y obedecer es la única alternativa.
Y entonces hay otros líderes, porque ¿qué significa líder etimológicamente hablando? Si agarramos li, significa dos, y der significa derecha. Un líder prepara a dos derechas o a dos relevos. Yo quiero tener dos que sepan lo que yo sé, incluso más. Y los preparo y los direcciono. Qué bueno cuando salgo de vacaciones y no tengo ningún problema, nadie me llama, no hay un problema. Hey, por naturaleza, yo voy a seguir creciendo en la empresa o en otro lugar. Lo que sucede muchas veces es que la persona se queda en un microcosmo personal y entonces, si sabe lo que yo sé, me votan, dice la persona, ¿ok? Pero eso es un pensamiento muy pequeño, muy escaso, que no te permite ver más allá de otras perspectivas. Un buen líder transmite toda esa información y sabe que crece o en la misma corporación o en cualquier otra. Entonces, sí, todavía pienso que no ha terminado lo viejo, pero no ha nacido lo nuevo. Y no solamente a nivel de liderazgo, en muchas áreas, por eso ahorita tenemos un problema en el mundo científico. Los jóvenes no quieren estudiar ciencias. Los jóvenes no están escribiendo artículos científicos. Incluso personas que han hecho su PhD, su doctorado, Sí. y 60% frecuentemente no publican, no hacen sus publicaciones en revistas indexadas en donde pueden manifestar bien sus posiciones científicas. Entonces estamos en un momento, por lo menos en Latinoamérica, bien crítico de generación de conocimiento y donde tenemos que enseñarle incluso al niño a que ame las ciencias, a las diferentes ciencias. ¿Por qué es esto así? ¿Qué ha pasado? Porque no desconocía el dato, pero es fuerte, ¿no? ¿Por qué? O sea, porque tú cuando, por lo menos antes, ¿no? Cuando tú decidías hacer un doctorado en la rama que sea, era porque de alguna manera ibas a tener parte de tu trabajo iba a ser investigativo, ¿no? ¿Por qué esta Yo reflexión? pienso, sí, pienso, bueno, hay diferentes razones a nivel científico, pero yo voy a hablar una a nivel personal. Pienso que las personas están pensando en dinero a muy corto plazo y consideran que el conocimiento no es poder. Ahorita la gente ha perdido como el amor al conocimiento y se está yendo por otras áreas. Incluso, no, yo vendo un vehículo y yo gano, por ejemplo, suponte, hay vehículos que tú puedes vender hasta en cierto mercado de 500,000, $1,000,000 y yo me gano esa comisión y ya no necesito trabajar más, por ejemplo, te dice el joven. Entonces, antes, de repente nuestra generación, Juan Carlos, antes nosotros nos decían, hey, estudie, prepárese y genere información al mundo. Ahorita no, ahorita algunos jóvenes están enfocados en hacer dinero, no importa cómo sea. Y es Es una una cosa. posición muy personal, es una posición muy personal y sí lo quiero aclarar acá porque he estado en diferentes universidades y yo trato de vender esa parte de la ciencia, porque la ciencia nos ha llevado a todo esto que disfrutamos. Los últimos 100 años han sido los mejores de la humanidad. Hemos tenido el privilegio de estar en este momento elitesco, en este momento de gran poder en el mundo, a pesar de que hay un mensaje muy negativo en muchísima masa de la población, pero es que este momento ha sido único. Lo desearían nuestros tatarabuelos, nos desearían muchísima gente. ¿Okay? Entonces, hey, los profesores y los líderes de las diferentes escuelas, universidades, tienen que también hacer un proceso de venta, porque el conocimiento es como un proceso de venta. Justo, a eso vamos, ¿no? A eso iba. De repente, eh, el joven que sale de la universidad ve que abriendo un buen canal de YouTube con cierta atracción va a ganar muchísimo más dinero, que va a poder ganar. Y es una interpretación efectivamente muy cortoplacista y si quieres incluso muy ignorante, ¿no? Porque lo que genera los grandes productos que cambian las sociedades y dan mucho dinero vienen de la reflexión, vienen del estudio, vienen de la investigación, ¿no? Pero estamos quizás en la época del fast food todo, ¿no? Fast food thinking, fast food doing, fast food, ¿no? ¿Cómo volvemos sexy? Yo tengo, o sea, tengo algunas respuestas. Yo sigo a varios investigadores eminentes y he entrado por ellos a través de redes. Estoy pensando en dos en particular, en Andrew Huberman, que es un neurocientífico muy conocido, que ahora ya tiene su propio laboratorio, hace sus propias investigaciones pro forma, o sea, estamos hablando de un investigador ortodoxo,
y David Sinclair, que es mundialmente conocido por temas de, sobre todo, antienvejecimiento, investigaciones con NMN y tras resveratrol. Sí hay vías de acceder, pero siguen siendo pocos los científicos que también están dispuestos a romper los viejos usos de costumbres de la rata de laboratorio que no sale y nunca toma el sol y que tienes tú que ir a buscarlo, ¿no? Ahí abajo a la biblioteca. Y mientras lo mantengamos así va a ser muy difícil que los jóvenes entiendan el atractivo que tiene el conocimiento, ¿no? Sí, sí, y es bien difícil más cuando quien te tiene que dictar la cátedra no es un apasionado de su cátedra, no sabe ni siquiera transmitirlo. Porque puedo saber, pero a veces, y si no lo sé transmitir, yo, por ejemplo, cuando estudié ingeniería, le decía a un profesor, pero esta fórmula, ¿qué representa en el mundo físico? Digamos, dígame, profesor, ¿qué representa esta fórmula que yo obtuve en el mundo físico? ¿Cómo traduzco esta fórmula que conseguí en el campo afuera? Y los profesores a veces no me lo sabían decir, explicar. Entonces, cuando un niño, un jovencito tiene preguntas incluso más profundas que tu profesor, estamos en serio problema, ¿no? Y el profesor no necesita saberlo, porque también se vale decir no sé, vamos a investigarlo. ¿Ok? Vamos a investigarlo. Pero a veces le dejamos esa inquietud y matamos en nuestros niños, en los niños, ese investigador o esa curiosidad que todo niño trae por naturaleza. Entonces, no pregunte eso, eso no se pregunta. Y lo callan al niño y el niño aprende que tiene que sus preguntas, o usted es un loco, ¿ok? Y entonces el niño aprende que no tiene que hablar, que no diga otras cosas que el status quo o que el común denominador dice. Que no Entonces, tiene... matamos la curiosidad en niños, pero ¿qué pasa con la curiosidad del colaborador? Que muchas veces te tiene la respuesta de la compañía, pero como no lo escuchamos, como le decimos que se calle, entonces, hey, y viene y te dicen los mismos colaboradores, necesitaste a un consultor, a alguien externo para decirte lo que yo sabía. Oye, entiendo que cuando haces el primer análisis de los equipos, porque hablas en tu biografía de tu idea también de trabajar y desarrollar a los equipos hasta llevarlos al alto rendimiento, buscas ciertas características. ¿Qué necesita un equipo para que tú lo catalogues de equipo de alto desempeño? Creo que ya has apuntado algunas características, ¿no? Pero me gustaría que fueses más específico. Te digo, de nuevo, pensando sobre todo en los empresarios, incluso los emprendedores que puedan estar escuchándonos, viéndonos y que estén empezando con su compañía. ¿A qué debes prestar atención y qué debes de desarrollar para que tu equipo alcance ese estatus? Sí, son diferentes factores que se deben medir. Por ejemplo, si tú estás montando una empresa en otro lugar diferente a tu habitual, por ejemplo, tú estás en México y si quieres montar una empresa, por decirte, en Uruguay, tienes que estudiar muy bien el entorno en Uruguay. ¿Ok? No puedes irte con los mismos paradigmas de México o de Panamá a Uruguay. Lo primero es saber, ¿ok? Saber cómo piensa el otro, porque frecuentemente el primer problema que nos conseguimos es el modelo mental. Abordamos soluciones con el mismo modelo mental que tenemos, ¿ok? Entonces ese es un problema esencial que nos podemos conseguir. Muchísimo, hay un grupo de empresarios que salen, por ejemplo, a invertir en otro país y tú, Juan Carlos, le das alguna sugerencia y te dicen, no, no, es que ya yo tengo 20 años en este negocio aquí en Uruguay, aquí en México tiene que ser igual. Y no necesariamente es así, la mayoría de veces no es así. Entonces, nos conseguimos que trabajamos con el mismo modelo mental que tenemos y tenemos que hacer ciertos ajustes. Ese es el primero que lo llamo crítico, porque he visto gente perder millones de dólares eh, por tener paradigmas viejos en lugares inadecuados. O sea, lo primero sería entender la cultura, ¿no? La cultura del sitio al que vas, ¿no? Y ahí te va. Cuando yo llego a México, yo soy español, llego a México hace ya, voy para 12 años. Y cuando que empezábamos, pues al principio con la empresa y empezábamos con las primeras llamadas, prospectando, hablando con clientes. No teníamos una gran cartera de contactos, entonces había que hacer trabajo de suelo permanente.
y yo me la pasaba pues hablando en aquel momento eran gerentes, gente de la base de la pirámide, sobre todo en departamentos de recursos humanos, entonces eran procesos largos, bastante desgastantes. Y me decían, sí, oye, mira, déjame que lo piense y te llamo ahorita, ¿no? Y yo literal colgaba la llamada y me quedaba mirando el teléfono, porque para mí ahorita, como buen español, literalmente era, se lo va a pensar en un minuto y me va a llamar. Y ya cuando llevaba 20 minutos mirando el teléfono, tenía unos ataques de frustración tremendos, ¿no? Yo no hice el más mínimo onboarding cultural cuando llegué a México y los 2 primeros años fueron un drama, porque básicamente lo único que hice fue interpretar el ecosistema en el que estaba. Si te hubiese tenido cerca en aquel momento, me hubieses quitado muchos sinsabores de mi vida, ¿no? Y eso también, Robert, pasa, imagino, ya dentro de los propios equipos, porque sí está la cosa de comprender la cultura y el ecosistema al que vas, si es de nuevas, pero yo también veo que ocurre entre las áreas del propio equipo, ¿no? O sea, no hacemos un esfuerzo suficiente para entender lo que está haciendo, sobre todo mi par, ¿no? Y acabamos muchas veces metidos en nuestro propio silo, ¿no? Sí, y es común en las organizaciones tener islas, lo que llamamos islas. ¿Ok? Entonces esas islas, por ejemplo, la administración cree que es más importante que operaciones, o operaciones dice yo genero el dinero y administración no me factura y por eso es que no ingresó el dinero. El equipo de ventas de repente tiene problemas porque hey, no me han pagado mi comisión, porque entonces empiezan a verse como islas, pero no entienden que todo equipo trabaja al ritmo del más lento. Mm. Yo puedo ser muy rápido en operaciones, pero si no sale la factura, no se cobra impacto, por ejemplo, en procesos productivos de la organización. ¿Okay? Entonces, todo equipo trabaja al ritmo del más lento, inclusive las naciones. Oye, ¿y cómo haces cuando te contratan, Robert, para romper? Me gusta mucho la idea de las islas. ¿Cómo haces cuando entras en un equipo, en una empresa nueva, para romper el modelo de islas? Sí, por ejemplo, se hacen sociogramas de cohesión, se llama eso. Se trabaja para ver quiénes en las islas, digamos, hay siempre lo que llamamos los cliques o los triques, son las dos. Los cliques son dos personas que pueden ser perversas y manejar agendas ocultas para destruir equipos de trabajo. Ok. Sí, es perverso, ¿eh? Sí, sí, se Es muy maneja y perverso. muchas veces incluso te puedes conseguir gente que no lo hace deliberadamente, Mm. sino que tiene historias personales tristes que se imagina que el otro es enemigo. Y cuando identificas eso, ¿cómo te aproximas a esa persona con esa agenda? Sí, sí, ahí tenemos que trabajar inclusive con recursos humanos, darle capacitación, conversar, mentoring. Trabajamos diferentes herramientas porque verdaderamente tenemos que incluso hacerle una valoración porque hacer cosas indebidas en la empresa es de gente inteligente, no creas que es de gente mediocre. Ya, Es gente que tiene un IQ, incluso pero la media, ¿no? diferentes inteligencias superiores a otros. Bueno, el pensamiento malévolo implica inteligencia, ¿no? O sea, el tonto no puede ser malévolo, ¿no? No, no. Y lo otro es que ahorita hay mucha información y documentación. Hay gente que se está documentando muchísimo en psicología oscura. Wow. Por ejemplo, te invito a ir a la librería y al público, lo invito a la librería a preguntar por psicología oscura y le van a decir, es que los libros están agotados. Y yo quedé sorprendido cuando me dijeron, ¿qué? Y me puse a hablar con los chicos que atienden la librería, ¿cómo que los libros están agotados? Sí, es que me llegan 5 o 6 y enseguida se van. Wow. Y entonces yo digo, ¿qué? Yo quedé sorprendido así. Entonces la información, que siempre lo hemos visto a lo largo de los milenios, se utiliza para bien o para mal. Y si usted no utiliza el conocimiento adecuadamente, otro puede adelantarse y usarlo en contra de usted. Pero sigue siendo. Sí, está interesante. De hecho, el otro día estuve buscando un par de libros de psicología oscura, audiolibros, que los tienes mismo en YouTube y en Spotify. O sea, ya son de acceso bastante fáciles, ¿no? Y sí, está muy accesible, la información está muy accesible. Por pura curiosidad de ver la contraparte de lo que hacemos, ¿no? Pero sigue siendo una aproximación muy ignorante y muy cortoplacista, ¿no? Porque
Insisto en el axioma con el que empezábamos. Somos animales sociales. Es decir, en última instancia necesitamos del otro y necesitamos del otro y de los otros en buenas condiciones para llegar a los mejores sitios posibles. Creo que eso es una herencia, casi te diría, del medievo, que no tiene muchas posibilidades de sobrevivir, pero que bueno, sí, por lo que tú dices, está como muy de moda todavía, ¿no? Pero ¿por qué es esto? ¿Por qué buscamos lo oscuro cuando está tan claro que lo luminoso nos ayuda, nos potencia, nos mejora? No lo entiendo muy bien. Sí, bueno, todo ser humano tiene un área que llamamos el eros, esa parte bondadosa, esa parte bondadosa, amorosa, esa parte buena, pero también nacemos con un Thanatos o Mm. un Thanos, ¿ok? Mi profesor lo llamaría un Thanos. Y ese Thanos es la parte perversa, la parte malévola. Eso por naturaleza nacemos así. Ahora, si hay creencias que las familiares, incluso en las escuelas, que impactan a ese niño o esa niña, vamos a crear un tanatos más exacerbado. Entonces, esa persona que probablemente está trabajando, vamos a llamarlo así, entre comillas, para el mal, nos incide muchísimo en nuestro presupuesto, hace que pierda dinero, hace que pierda gente de talento, etcétera. Y algunos líderes que no manejan la información, incluso pueden hacer perder más dinero a la organización. Entonces todos nacemos con un Eros y un Thanatos. Y cuando tú identificas a un líder con ese Thanatos más desarrollado, ¿cómo lo manejas? Bueno, a veces con la junta directiva. Fíjate que en una oportunidad te voy a dar un caso clínico incluso. Una persona me dijo, es que yo me siento orgullosa, me dijo, porque había salido de 27 gerentes. No te voy a decir el país, pero cuando me dijo que se sentía orgullosa por haber salido de 27 gerentes, yo dije, pero yo estoy trabajando aquí capacitando, haciendo todo para que esta persona salga un estándar digamos, de excelencia, y esta persona lo que le gusta es salir de, digamos, de los gerentes. Y lo dijo con aquel orgullo como si se ganara un título universitario o una carrera deportiva o un premio deportivo, lo dijo, y cuando yo le vi los ojos, yo dije, no, ahí aprendí de lo que es el neuromanagement, la gerencia perversa, la gerencia oscura, la gerencia negra. El neuromanagement, con un término incluso que lo trabaja el doctor Iñaki Piñuel en la parte de psicopatías gerenciales. Wow, wow. ¿Okay? Porque sí lo tenemos, y en la escuela de administración más, en la escuela de administración y negocios es donde existen más problemas de este estilo, y que les invito a leer sobre Robert Hare, que es el padre de, digamos, del libro, digamos, él es el padre de la escala de las psicopatías en el mundo. Robert Hare tiene un libro que se llama Snake in Suit, culebras en traje. Mm. Snake in Suit. Y él tiene en su libro abordado la escala de psicopatía, que son, te la consigues con más frecuencias en las escuelas de negocio o de administración. Estaba escuchando el otro día a Jordan Peterson hablando precisamente de esto, de cuáles son las profesiones con más índices de psicópatas, y estaba la política en primer lugar, el top management empresarial en segundo lugar, y creo que el tercero era el mundo del arte, o sea, los artistas, actores, gente con mucha relevancia social, ¿no? Sí, sí, de Um, verdad que es un temazo, porque yo tuve que ahondar muchísimo. De hecho, hice un paper que lo sacamos en un simposio aquí en Panamá, porque verdaderamente en Latinoamérica estamos muy pequeños en ese tema, pequeños en el sentido de información. No se maneja como se debe manejar, como lo maneja, por ejemplo, Estados Unidos y Europa como tal, o el norte y la parte de Europa, que tiene muchísimas más investigaciones. y entiendo que en última instancia vamos a tener que seguir conviviendo con este tipo de personajes, ¿no? Que realmente están sufriendo una patología psiquiátrica severa, pero que son capaces de mimetizarse con el entorno, y además con una alta capacidad de evitar que el barro les salpique, ¿no? Si me permites la
la frase, Sí. y siempre salen fortalecidos, pero van dejando... Y una habilidad increíble, increíble. De hecho, los test de inteligencia a veces, si no tienes al personaje de frente y le haces una investigación profunda, tú crees que estás con, diría yo, una inteligencia brillante, Ya, ya. Oye, aplicada para otro propósito. oye, ¿y cómo, Donde el poder y otros elementos es lo que quieren. y cuando tú acabas de tu trabajo y has conseguido llevar al equipo, hablando del equipo y sus líderes, al sitio que tú quieres, ¿qué características tiene ese equipo? Y imagino que debe ser muy gratificante, pero dibújanos un poquito. Te digo, de nuevo, pensando en las personas que están metidas en el mundo de la empresa, ¿a qué pueden aspirar cuando un equipo está bien desarrollado? Bueno, yo te digo, uno de los eh, eh, propósitos míos es que la gente sueñe más grande, ¿ok? Cuando yo le pregunto a la persona, ¿puedes multiplicar tu sueño por 10? ¿Cómo lo ves? ¿Es factible o no? Siempre me gusta ver si la persona lo puede multiplicar por 10. Esta mañana, por ejemplo, me decía un consultor de alto nivel que tenemos ahorita en la corporación donde estoy, que me decía, Robert, ajá, tú eres uno de los últimos líderes, el último líder que estaba entrevistando hoy. Y me decía, ¿cómo ves la empresa? Y yo le decía, multiplicada por 10. Wow, es un reto grande, me decía. ¿Y crees que es posible? Y le digo, y le decía, sí, estamos buscando otros horizontes para que sea posible. Ajá, y ahora aterrízalo acá en el país. Y entonces lo aterrizamos en el país. Y tú tienes a veces un crecimiento finito, sabes cuándo puedes, hasta dónde es el tope tuyo que puedes llegar, porque hay Claro. ciertas características. Sí. ¿Sí? Pero también recuerda que tú eres un ciudadano del mundo. Llegará el momento que el hombre, yo lo dije el año pasado en una conferencia, le dije, llegará un momento en el mundo que cuando lleguemos a los viajes, por ejemplo, a Marte, el pasaporte diga el planeta Tierra. Ya no sea, por ejemplo, España, Panamá, Estados Unidos, Venezuela, va a decir planeta Tierra. ¿Ok? Entonces, nosotros somos ciudadanos del mundo. Lo que pasa es que también a veces nuestra mente escasa nos coloca en una frontera. Pero fíjate lo bonito que estamos ahorita. Tú estás allá en México, yo estoy aquí en Panamá y estamos con una audiencia en cualquier lugar del mundo que de repente va a ser, es de noche, es de día o es de tarde. Y eso era inimaginable hace 50 o 40 años. Sí, totalmente. Sí, el mundo. Entonces, somos seres que podemos multiplicar nuestros sueños, ¿ok? Por 10. ¿Qué nos impide lograrlo? Es la pregunta que yo siempre trato de hacer. ¿Y cómo es posible lograrlo? Mm. Entonces, las empresas pueden dar más, los trabajadores pueden dar más, los deportistas dan más, siempre que creen que es posible. Es el primer mecanismo. Oye, ¿cómo te ha ayudado a ti en lo personal la PNL a desarrollarte como individuo? Creo que hay un antes y un después. Yo era un tipo súper perfeccionista, intolerable, ni me pasaba yo mismo, ¿entiendes? Ni me soportaba yo mismo. ¿Sí? Tuve varios premios de reconocimiento, he tenido varios, más de 18 premios de reconocimiento, pero no, no me toleraba. Ya. Después de aprender esto, aprendí que todo lo que sabía a nivel personal era equivocado, pensamientos y paradigmas inadecuados, que Mm. no tenía que crecer solamente yo como persona, sino como equipo. Igual que los japoneses no hablan del yo, sino de nosotros. Entonces, nuestro equipo, en el lenguaje está la clave para encontrar problemas, pero también en el lenguaje está la clave para solucionarlos. Eso es muy interesante, el tema de cómo el lenguaje impacta en todo lo que hacemos. Porque nuestro lenguaje indica o nos o trae a la superficie información que está alojada en nuestro subconsciente, pero también si somos capaces de dirigir nuestro lenguaje en la dirección correcta, podemos impactar en lo que está albergado en el subconsciente y cambiarlo. Eso entiendo que es parte de lo que tú tratas de transmitir a tus clientes, ¿verdad? Totalmente. Ese en parte, yo quisiera que existiera un microscopio
¿verdad? Donde uno pudiese detectar el pensamiento, este pensamiento incorrecto. Fuera. Dale esta pastilla para que se elimine ese pensamiento. No, pero no existe, ¿ok? No existe. Entonces, la manera de hacer ese check-in de qué es lo que, qué estilo de pensamiento, porque la clave está desde el punto de vista de la psicolingüística en el estilo de pensamiento. Para poder hacer una validación de ese lenguaje, perdón, de ese pensamiento, tengo que chequear cómo está su lenguaje. Y entonces tenemos el estilo de pensamiento, por ejemplo, desde el punto de vista de la psicolingüística, mi profesor, el doctor Nelson Torres, habla de tres estilos. El primer estilo de pensamiento es el caótico patológico, el Ok. que ve todo negro, ¿ok? El que ve todo negro o el que ve todo como una víctima. Es que el mundo no sirve, esta empresa no sirve, este país no sirve, mi familia no sirve, ¿ok? Y tiene un discurso siempre oscuro, negro, el caos. Caos significa eso, junto a lo negro. Mm. Mitológicamente, el hijo de caos era tiniebla. Tenemos el estilo caótico patológico, cuya consigna precisamente es eso, ver todo negro, ¿no? Es ser el víctima. ¿Sí? Tenemos el segundo estilo de pensamiento, que es el absolutista dictador, que es el yo solo soy el que sé. Nadie puede hacer nada si no es por mí. Finge ser fuerte, pero en realidad lo que es una persona débil interiormente. ¿Okay? Es el segundo estilo de pensamiento. ¿Cuál sería el tercero? El ecuánime asertivo. ¿Okay? El ecuánime asertivo, el que busca el crecimiento del equipo, el que busca el crecimiento familiar, el que sabe que nacimos para vivir y morir en armonía, porque al final todos vamos a morir. Y los tres conviven, ¿no? O sea, los tres conviven. Todos tenemos al, yo le llamo al pequeño Adolfo dentro, ¿no? Esperando a la oportunidad de sentar cátedra y el caótico, o sea, siempre hay un momento de oscuridad. Estaba recordando ahora que contabas esto, Robert, a un autor estadounidense. No es un autor, es un investigador, de nuevo neurocientífico, que se llama Richard Davidson. Él trabajaba para la Universidad de Wisconsin, ahora tiene un laboratorio que se llama Para las Mentes Saludables y allí se dedican sobre todo a medir con aparatología el impacto que tiene cierto tipo de meditaciones, fundamentalmente meditaciones de origen budista, en el cerebro y cómo ciertas áreas se desarrollan más, fundamentalmente la parte precortical, etcétera, todo este tipo de cosas, ¿no? Richard Davidson tiene un libro que se llama El perfil emocional de tu cerebro, muy, muy, muy recomendable. Y en este libro habla de las características fundamentales de nuestra emocionalidad y cómo trabajar con ellas. Y hablando del optimismo en particular, me resultó muy curioso porque yo soy un tipo muy optimista, de natural. Y sé que el optimismo, por experiencia propia, tiene muchas aristas. Y hay una percepción social de que el optimismo es algo muy bueno, ¿no? Y Richard Davidson explica muy bien cómo el exceso de optimismo es igual de malo que el exceso de depresión o de pensamientos depresivos. Y a lo que voy con todo esto es que el caótico patológico de repente nos puede ayudar a modular un exceso de optimismo llegado a un momento. O sea, no es necesariamente algo que tengamos que hacer desaparecer, sino que es algo que tenemos que modular, ¿no? Correcto. Y es súper interesantísimo porque es el balance lo que te va a permitir ser mejor. Hay gente que no, digamos, cuyo liderazgo fue siempre muy fuerte tú no vas a obtener ningún tipo de resultado con ese colaborador, por ejemplo, con un liderazgo, digamos, democrático. Recuerdo una vez yo tenía un gerente que le tenía más de una semana pidiéndole una información y nada, no me la enviaba. Y tuve que decirle, hey, si no me puedes enviar esa información en 10 minutos, voy a tener que salir de ti. Así se lo dije. No habían pasado 5 minutos y enseguida tenía la información, pero yo entendí que no era el estilo el correcto que estaba usando, sino que él siempre trabajaba, los líderes que tenía siempre han sido absolutistas dictadores. Bajo un liderazgo, por ejemplo, democrático, no trabajaba bien, te pensaba, como si no te escuchara. Entonces hay gente que verdaderamente no vas a obtener resultados si no tienes un tipo de liderazgo. Lo ideal para todos, para ambos, es que fuese un ecuánime asertivo. ¿Okay? Hay gente que no necesita de supervisor
para trabajar. Mm. Nuestras culturas latinoamericanas necesitan mucho de un supervisor. Hay países que el nivel de, digamos, de supervisión o liderazgo es muy mínimo. Las estructuras son muy planas. Sí. De nuevo, de fondo, quizás esté, Robert, la educación, ¿no? O sea, porque, y vuelvo de nuevo a cómo se metaboliza el recurso a la hora de formar las estructuras empresariales, porque casi siempre nos enfocamos o las empresas se enfocan en el desarrollo de los líderes. Entonces tenemos líderes muy refinados, altamente capaces, altamente capacitados, altamente educados, pero luego quizás el frente inmediato, que es el que tiene normalmente que metabolizar el proceso, no recibe la educación adecuada en estos ámbitos de conocimiento que estamos hablando, y al final acaban necesitando del estilo de liderazgo pues más gerencial, más ejecutivo, más dictatorial, ¿no? Porque no entienden el nuevo lenguaje, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, debiste haber aprendido una serie de habilidades en la universidad. Incluso creo que en muchos colegios a nivel de primaria están trabajando mucho mejor en los niños. Te invito a que veas a niños en un colegio y tú vas a ver cómo les están enseñando trabajo en equipo, liderazgo, etcétera, cosas que nosotros no veíamos Sí. años anteriores. Entonces, los colegios están evolucionando, pero llega a veces en universidades que no, por ejemplo, te consigues profesionales que no saben oratoria, que no tienen confianza. Y me encantó eso que dijiste, por ejemplo, hay universidades en el mundo que te enseñan uno de los paradigmas como es el exceso de confianza. En la finanza ese es uno de los primeros que mata. Y es un riesgo Y es garrafal. un sesgo cognitivo, el exceso de Serios confianza riesgos. que, claro, entonces ¿cómo poderte adelantar o predecir ciertas cosas implica ser mejor? Y ser mejor es, yo le digo a la gente, ¿quieres ser mejor? Tienes que hacerlo, tienes que demostrarlo, tienes que prepararte, tienes que, hey, hay organizaciones que incluso te pagan para que tú hagas tu doctorado, tú hagas tu maestría, hagas tu especialización y muchos colaboradores no lo hacen, otros Claro. sí lo hacen, ¿ok? Entonces, prepararte es una fuente de cambio no solamente para organizaciones, sino para el país y la humanidad. A veces Habla- creen que hay ideas alocadas, como lo que te dije del pasaporte, no, pero es que cuando lo logremos, ahora nadie se sorprende de los viajes a la luna porque es común verlo. Antes, en los tiempos de nuestros abuelos, eso fue un fenómeno fantástico. Wow, ahí viajó el hombre a la luna. ¿Ok? Para nosotros, a los niños no les sorprende, al niño digital no les sorprende en un celular, pero basta que un día esté shut down la ciudad y entonces colapsemos y no nos vemos sin un celular o una comunicación. Entonces ahí Imagínate. vemos el impacto de lo que es la ciencia y la tecnología en el mundo actual. Yo todavía tengo por ahí guardado un fax, así que por si, por si aparece un apocalipsis digital, estar preparado, ¿no? Sí, 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 hay que estar preparado para Oye, lo posible. oye Robert, hablabas hace un instante y me ha llamado mucho la atención y me interesa que tengas una palabra en torno a esto, de que lo importante es el equilibrio entre esos tres roles que cohabitan, ¿no? El dictador, el caótico y efectivamente el más equilibrado, el más asertivo. Eh, ¿Le puedes dar un consejo a la audiencia? ¿Qué deberíamos hacer o qué debemos hacer como práctica, casi te diría diaria, en orden de encontrar ese equilibrio y mantenerlo? El ecuánime asertivo busca la alegría. Fíjate el concepto etimológico de la palabra salud. Sa significa saber sentir, luz significa alegría. ¿Cuánta alegría le imprimimos a nuestra vida? Frecuentemente un niño sonríe promedio 300 veces y eso tiene un impacto directo en el soma, en el Mm, cuerpo. totalmente. Por eso es que los niños huelen, uno los agarra recién nacidos, huelen a melocotones, huelen a durazno, huelen divinísimos, ¿verdad? Ese es el diseño original. El adulto promedio sonríe 7 veces al día. Con Hay siete uno que ni veces al día. sonríe. Sí, Wow. hay algunos que ni sonríen. Wow. Entonces eso es automático. Tú sonríes, así seas, sonrisa fingida, y el cerebro empieza a segregar serotoninas, endorfinas, empieza a bajar el cortisol, una serie de beneficios que para el cuerpo. Entonces, el pensamiento ecuánime asertivo buscando el equilibrio es precisamente
darle un propósito a tu vida, sentirte alegre, sentirte en una dirección, buscar un propósito, porque la crisis que tenemos ahorita, o la verdadera pandemia, es la pandemia de la soledad. ¿Ok? Entonces, bajarle un poquito, si tengo mucho el absolutista dictador que me ha servido por muchos años, bajarle un poco y imprimirle a mi vida más alegría, más felicidad. ¿Ok? Si es el dictador, como el absolutista dictador, hey, permítete escuchar al otro, permítete poder crecer como equipo, tu familia, que es lo importante en realidad. Una de mis especialidades es que yo estudié también psico-oncología en la fase final de la vida. Ok. ¿Ok? Ese es cómo se monta un cáncer a través de la psiqui, pero ya no hay nada que hacer en pacientes terminales. Sí. Y cuando tengo que conversar con el paciente en etapa terminal, la gente, la audiencia no se puede imaginar las cosas que me dice, es que no logré tal cosa que quería, es que mis hijos no me quieren, es que me falta día verdaderamente para lograr lo que quiero. Entonces, no tenemos que llegar a ese punto de poder tener una dirección, una precisión, un mapa de lo que queremos en la vida, porque al final si uno vive 100 años, 90 años, 50 años, 60 años, siempre va a ser corta para lo que quieres hacer. Y hay tantas cosas buenas y tantas cosas por hacer, pero pues escucho gente que dice, pero ya está todo hecho. Entonces, no, hay muchísimas cosas por hacer y ese equilibrio en la vida, bajarme un poco, si tengo el absolutista dictador, que yo solamente soy el que sé, o bajarle un poco al caótico patológico, donde el mundo lo veo en caos, o mi familia la veo en caos, y meterle un poco más al ecuánime asertivo, buscar el equilibrio saludable, porque en realidad hasta la filosofía, como el budismo zen, habla del bloque intacto, de buscar el centro, de buscar esa armonía, que la vemos que cuando tú estás en balance, lo medimos en equipos de neurofeedback y vemos tus ondas cerebrales, pero bellísimas, perfectas. Cuando vemos a un absolutista dictador o a un caótico patológico en su estilo y lo chequeamos contra el neurofeedback, vemos como las ondas están bien distorsionadas. Tiene un impacto no solamente en el soma, también en las ondas cerebrales. Tú no ves nunca a empresarios, por ejemplo, eh, que no tienen propósito con empresarios que tienen propósito. Frecuentemente te unes por una frecuencia cerebral bien interesante. ¿Qué ondas destacan en las personas con propósito? ¿En qué Por ondas? ejemplo, tú los consigues con ondas alfa bien elevadas, high beta, ven cosas que no ve el común denominador. Incluso puedes llegar a tener gente que tiene gamma elevado porque se conectan también con ellos mismos y por eso hablamos de intuiciones en los negocios y hablamos digamos, de propósito más allá de un negocio. O sea, encontráis gente, Robert, encontráis gente cuyo cerebro emite ondas gamma elevadas sin realizar ningún ejercicio previo de meditación. Sin realidad, Estado sin natural. realizar, 100 estados naturales. Wow, Claro, gente que tiene propósito y legado que hey, wow, tú dices, hey, este es otro nivel. Y por eso yo digo, ayer conversaba con una empresaria y le decía, hey, es que tú haces una misión espiritual. Si aquí en tu empresa, ok, tienes a 8 personas y esas 8 personas tienen 3 familiares que dependen de tu trabajo, tú estás generando, tú estás haciendo, tienes un propósito bien grande porque estás prácticamente con 24 personas, estás contribuyendo con 24 personas. Eso significa un propósito espiritual. Y a veces creemos que la espiritualidad es solamente hey, ir a un templo zen o ir a hacer algún tipo de meditación o ir a un templo religioso. No. Yo también le digo que los empresarios hacen una gran labor espiritual cuando tienen 200, 300, 400, 500 personas bajo su responsabilidad, porque es bien grande cuando pierdes un negocio y tienes 500 o 600 personas que dependen de ti. y para darles un poquito de contexto a la audiencia con respecto a lo que acabas de decir, porque es bien interesante. El cerebro tiene
diferentes tipos de ondas a través de las cuales pulsa. Las normales son las ondas beta, es decir, lo más probable es que ahora nuestros cerebros estén trabajando con una mayor cantidad de ondas beta que del resto porque cohabitan. Después estarían las alfa, que normalmente se dan en estados meditativos leves. Luego están las ondas teta, que son las que aparecen durante el sueño ligero, el sueño, los sueños que recordamos es la salida desde teta hasta alfa. Y luego estaría las ondas delta, que son cuando estamos en sueño profundo. Aparte de eso, hay otro tipo de ondas, las beta altas y las gamma, que son ondas de alta frecuencia que aparecen en estados meditativos, que normalmente aparecen en meditadores avanzados, que tienen que ver con conceptos como el flow, se le llama también el superaprendizaje, que es muy difícil de encontrar en estados, digamos, no provocados a través de ciertas prácticas. O sea, encontrar a alguien cuyo cerebro está trabajando en ondas gamma de manera natural es algo absolutamente extraordinario. Increíble, increíble. Y lo hemos encontrado, ¿no? No es frecuente, pero lo hemos encontrado sin practicar ningún tipo de meditación. Gente que en verdad que lo llamaríamos tener una supraconciencia y que tiene una intuición en negocios increíble. Oye, quiero echar un vistazo porque estoy leyéndome yo ahora el Neuropsicolingüística Cuántica, ¿vale? En el año 2100, ya estamos llegando al final, pero no quería dejar de abordar el libro, me está fascinando. Lo pedí en papel, no me ha llegado todavía en papel, entonces me he comprado la... Sí, está fantástico, pero aquí tienes... O sea, tienes asunciones muy fuertes, ¿eh? O sea, aquí al final del capítulo 1, en la reflexión final, desde una primera perspectiva, te atreves a decir, y quiero que me expliques esto, eh, dice, el simple hecho de reflexionar que en el año 2100 muchos de los que hoy habitamos este plano físico no estaremos presentes resulta un encuentro duro, frío y sincero con la realidad. No obstante, tal como Robert lo expresa en su ensayo, habitarán las ideas que cada uno de nosotros deje sembrada en otros. Y a continuación dices, siendo la psicolingüística uno de los principales aportes a la humanidad, y quiero que me expliques, o sea, cómo llegas tú a la conclusión de que el PNL es una de las mayores aportaciones a la humanidad. Es toda una declaración de intenciones, ¿eh? Sí, 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 fíjate. Por ejemplo, cuando utilizamos el dispositivo móvil, que tú, por ejemplo, nosotros, Juan Carlos, de repente buscamos y tecleamos, ¿ok? Tecleamos, buscamos, tecleamos en el dispositivo virtualmente, pero los niños ahorita utilizan la grabadora de voz. Por ejemplo, definición de sol y ellos no teclean, digamos, no tipean en el dispositivo móvil. Lo que están usando en la grabadora es precisamente un programa de psicolingüística que transforma la onda sonora en lo que es el algoritmo y poder definir las palabras que dicen. Eso ahorita es pura psicolingüística. Yo le digo a la gente, si tú no te conoces, ya todos los algoritmos te conocen. Los algoritmos comportamentales ya saben cuál es el día más triste que tú estás, cuál es el día más alegre que tú estás, saben lo que tú compras frecuentemente, te conocen perfectamente. Lo único que falta por conocer cuáles son tus traumas, diría yo. Ok, aún no se saben, digamos, desde el punto de vista electrónico. Entonces, la psicolingüística computacional ya está insertada. Los avatares que existen, los pictogramas que ya te colocamos dentro de un software determinado, que quiero verme de esta manera, incluso no se parece a ti. ¿Qué hay de eso en tu psiqui con respecto a ti? ¿Qué hay con todos estos aspectos? Entonces, cuando hablamos de la psicolingüística, neuropsicolingüística, ok, en el año 2100 es que ya esto está insertado, no es ni siquiera el futuro, es el presente. Entonces, tú estás convencido, Robert, que en un futuro muy cercano vamos a sustituir a nuestros coaches, a nuestros psicólogos, a nuestros terapeutas por IAs que van a ser tan eficientes o más como los terapeutas? No creo que se vaya a sustituir al 100%, porque en realidad la comprensión, la empatía, la solidaridad no la tiene una máquina, ¿ok? No lo tienen no una máquina o un sistema computacional de IA o un sistema experto, no la tiene. Yo le digo incluso a los alumnos,
tienes que meterle comprensión y racionalidad a todo lo que consigues dentro de la red, porque te puedes conseguir que 60% de la información es falsa. Entonces tienes que bien discriminar eso, y por eso muchísimos científicos con la inteligencia artificial firmaron el manifiesto de por favor, hey, Sí, vamos a regular esto con ética porque calma, con cuidado. sí, porque verdaderamente, y yo estoy de acuerdo con ellos, no se iba a poder distinguir en un momento el borderline de lo que era realidad a ficción. Íbamos a poder, y iba a ser mucho más difícil poder lograrlo en un momento determinado. Pero sí creo que nos va a ayudar, no tengamos miedo a la tecnología, nos va a ayudar a muchas cosas y podemos especializarnos aún más. Podemos utilizar el cerebro precisamente para abordar soluciones mejores. De hecho, Yuval Noah Harari habla de tecnorreligión. Dice, vas a conseguir hasta Dios dentro de una aplicación. Yo de verdad no lo he logrado entender. No, yo tampoco. Ok, no he logrado entender esa parte, pero ¿qué quiero decir? Que tenemos que usar la tecnología para nuestro propósito de bienestar, porque también, como bien quedó claro anteriormente, también se utiliza con otros propósitos. El científico lo hace siempre con propósitos, hey, de que Aportar a la crezca la sociedad. humanidad, sí, de que crezca la humanidad. Aportar a a la sociedad. Oye, Robert, ya para ir terminando, cuéntanos con qué estás ahora y qué retos se te plantean para este 2024. Sí, ya ahorita acabo de sacar un artículo científico que viene pronto, se llama, te lo voy a enviar, se llama Desentrañando el lenguaje, Por favor. impacto de la PNL en la inteligencia artificial, precisamente hablando un poco de, de lo que es la inteligencia artificial y la psicolingüística, cómo se te viene aplicando. Este es un paper que va a salir en Estados Unidos, que ya está aprobado. Trabajamos tres investigadores, la doctora Mari Carmen Soto, que es, acá en Panamá es la vicerrectora de investigación de una universidad, y el máster Gali Monpué, que trabaja en el INTEC en República Dominicana, y mi persona. Entonces es bien interesante porque aprende a conocerte antes que otros te conozcan plenamente. Aprende a sacar lo mejor de ti, tus bondades, tu talento. Sigue desarrollando, porque tenemos 159 cosas diferentes en las cuales podemos ser buenos. ¿Okay? Y creemos que solamente una. Tú, por ejemplo, eres coach deportivo, tienes muchísimo talento, por lo menos ya sé 10 de ti, pero todavía tienes 149 más que puedes explotar. Pero nos enseñan en los colegios, nos enseñan en nuestra casa a ser bueno en una sola, ¿no? Sí, Y son 159. Entonces, aprendamos en ese sentido. Hay un mundo y universo bien fantástico, bien increíble, que aporta inclusive el conocimiento es dinero. Hay formas de obtenerlo, y una de estas es, no hay un momento en la humanidad donde la gente haya podido ganar tanto dinero como el de ahorita, a efectivamente. través del conocimiento. ¿Ok? Y también, obviamente, en el campo deportivo muchísimo más, pero lo que trato de decir es que enfoquemos nuestros esfuerzos, nuestro talento en tener un propósito. No tiene que ser propósito súper gigante, como se lo digo. Para mí mi propósito mejor es tener una mejor familia que la que yo tuve. Ese es mi propósito de vida. Impacto vida, sí impacto vida, pero mi propósito inicial es tener una mejor familia que mi familia, de donde yo vengo. Entonces, si tenemos familias sólidas, podemos construir equipos de trabajo sólidos en las organizaciones. Entonces, parte de lo que hacemos es trabajar en todo este campo. Estoy trabajando en un quinto libro, más o menos va a ser unas cartas a papá de psicolingüistas en el mundo que están escribiendo las cartas a su papá, porque es un tema bien, papá aporta lo que es la seguridad y la confianza. Cuando tú, por ejemplo, entrevistas a alguien y ves a una persona que baja la mirada, no te da bien la mano, no tiene pisada firme, puedes saber que no hay calidad de papá, o fue un papá ausente. No necesariamente, entonces ya con la gestualidad puedes saber si papá está presente o no. Entonces, invité a algunos colegas psicolingüistas en el mundo que escribieran la carta a su papá, que sabía que tenían algún detalle, que trabajaron con su papá, y va a estar interesante ese libro. Estoy ahorita recolectando todo eso, compilándolo.
Me parece que es un tema que va a aportar a la humanidad. Pues vamos a estar bien pendientes de esos Sí, avances. tengo varios, por lo menos 3 libros en ideas, en producción. Sin embargo, ahí van saliendo como el inconsciente va diciendo. Pues como te digo, vamos a estar bien pendientes porque sin duda Robert Morillo tiene muchas cosas que contar. Y esto, tengo la sensación que esta conversación ha sido la punta del iceberg. Entonces, aquí te emplazamos, que creo que tienes por ahí pendiente un viaje a México. Y si te pasas por la ciudad, pues serás bienvenido aquí y nos echamos una siguiente platicadita y hablamos de todos los temas que han quedado en el tintero, aunque hemos abordado gran cantidad de temas que seguro que para la audiencia van a ser muy interesantes. Muchas gracias, Robert, por estar con nosotros esta mañana. Te mando un abrazo. Juan Carlos, de verdad que es un honor y un placer estar contigo, con todo tu equipo y con todo el público que nos aborda y nos ve. Nacimos para vivir y morir en armonía, como dice mi profesor, el doctor Nelson Torres. Hagamos la vida más fácil porque el entusiasmo nos permite lograr cosas extraordinarias. A pesar de que pueda presentarse dificultades en la vida, hemos trascendido todas esas dificultades y hoy, gracias a todos aquellos antecesores, a todos los que nos precedieron, hemos logrado cosas verdaderamente increíbles. No desaprovechemos esta oportunidad que en este momento tan bueno de la vida que estamos aquí y que obviamente cada país, cada nación, cada sociedad, cada organización tiene sus dificultades, pero con ganas, con talento, disciplina y obviamente el conocimiento nos puede hacer fuertes. Incluso bíblicamente lo decía, sin yo pertenecer a alguna religión específica, decía el conocimiento te hará fuerte y sigamos haciéndonos fuertes. Podemos generar cosas interesantes en equilibrio, en esa moderación y ese bloque intacto que necesitamos todos. Un placer, Juan Carlos, y estamos en comunicación. Ojalá que nos podamos dar un abrazo allá en México en cualquier oportunidad y un honor estar con todos ustedes. Muchas gracias, Robert, por tu presencia en Conversaciones Extraordinarias. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Y recuerda que muchas de estas estrategias que vemos tanto en el podcast como en mis redes aparecen perfectamente descritas en mi último libro, El Extraordinario 1%, al cual tienes acceso desde cualquiera de mis redes sociales.